Bienvenidos a Humanity at Work, el podcast donde la gestión de personas se encuentra con el corazón de la humanidad. En un mundo impulsado por la tecnología y la eficiencia, a menudo olvidamos que detrás de cada informe, cada reunión y cada logro empresarial hay personas con sueños, talentos y emociones únicas. En Humanity at Work exploramos el lado humano de los recursos humanos. Aquí no solo hablamos de estrategias de contratación o planificación de la sucesión, sino también de historias de éxito y desafíos personales. Descubriremos cómo las personas pueden prosperar en el lugar de trabajo cuando se sienten valoradas, respetadas y comprendidas. Cada episodio te llevará a un viaje de inspiración, donde conocerás a líderes visionarios, profesionales apasionados y personas talentosas que han encontrado su lugar en el mundo laboral. Conversaremos sobre la diversidad y la inclusión, la gestión del cambio, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y muchos otros temas que impactan en nuestras vidas laborales. Así que únete a Humanity at Work mientras exploramos las historias que están detrás de los títulos y los puestos de trabajo y aprenderemos juntos cómo hacer que el trabajo sea más humano, más significativo y más exitoso para todos. Porque al final del día, las personas son el recurso más valioso de cualquier organización. Esto es Humanity at Work. Descubre el poder de las personas con talento, únete a la conversación y sé parte del cambio. Comencemos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos con personas, para personas, la gestión de personas. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Iguaz. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí hablando contigo. No, pues el placer es mío y seguro que el de toda la audiencia. Santiago es un profesional con un largo recorrido dentro de los recursos humanos. Ha pasado por diferentes compañías multinacionales como Hilti, como Aon. Ha estado muchos años en el sector jurídico como Senior HRBP de Lilaters, el despacho, la firma, ¿no?, internacional de abogados. Y su última etapa profesional, los últimos prácticamente 7 años, ¿no?, 6 años y medio, Santiago, Ujú. Así es. como responsable, ¿no?, HR manager de Pinsent Masons, que es una firma británica de reconocido prestigio, ¿no? Santiago, cuéntanos un poquito sobre ti brevemente. Haznos una breve disertación sobre ti. Pues, pues a ver, ¿por dónde empezar, no? Igual casi por la edad que tengo, ¿no? Por empezar por algo. A ver, Venga, tengo 48 años, en el aspecto personal estoy casado, tengo un hijo, sí, llevo veintitantos años trabajando en el mundo de los recursos humanos, estudié en su día Derecho y al final he acabado trabajando con abogados, ¿no? Cosas de sí, la vida, que es cosas de los la vida. últimos 13 14 años, pues he dedicado dentro de la parte de recursos humanos al sector de la abogacía. El sector tremendamente entretenido y muy exigente, pero como bien decías antes, ¿no? He pasado pues, por distintas compañías multinacionales del sector farma, sector gran consumo, seguros, auxiliar de construcción, con lo cual pues, he tenido la oportunidad de ver sectores muy diversos, aunque en los últimos años pues, claramente concentrado en el sector legal. Sí. Eh, si comparas los sectores, ¿con cuál te quedas, no? Porque al final son sectores muy distintos y Uh, el legal es un sector muy particular. Sí, ¿Cómo? sí, sí, esa pregunta es un poco una pregunta trampa, Trampa, Borja. trampa, sí. Sí, sí, porque al final yo creo que en general nos quedamos siempre con las personas y no con los sectores o con el nombre de la compañía o con Eso es. dónde está la oficina o si tengo una silla más o menos cómoda, ¿no? Eh, Tengo buenas personas de referencia en distintos de los sectores donde he estado, muy buenos profesionales. Y ahora estoy en un momento, digamos, especialmente positivo en cuanto a lo profesional y estoy muy cómodo y muy agradecido y con un proyecto muy bonito por delante. Sí. Pero es verdad que he aprendido mucho en las distintas experiencias que he tenido y al final lo que te quedas es con las personas, con determinadas personas que te han empujado, que te han ayudado en lo profesional, que te han apoyado, que te han enseñado. Y, y ahí, pues, es que son sectores muy distintos, porque gran consumo o farma son sectores completamente distintos al sector legal. Probablemente sectores con bastante más capacidad económica para invertir en
temas, digamos, comerciales, en temas de desarrollo de empleados y demás, sector legal, un sector más tradicional, que se está modernizando mucho en los últimos años, bueno, porque la realidad obliga y empuja, pero son sectores muy distintos, ¿no? En unos Sí, las cosas más desarrolladas, en otros más por desarrollar y en cada uno pues, tiene su aspecto. muy bien. Oye, pues al hilo de esto que comentas, ¿no? Donde te pones el foco en las personas, que creo que es muy acertado. ¿Cuál dirías tú que son los valores que definen a Santiago, ¿no? Y por el cual te riges para tratar con estas personas? Pues esta es la pregunta del millón, Borja, porque para mí eso es lo más importante. Sí. Lo más importante, sin duda, porque al final eh, yo siempre digo, ¿no? Que hay como tres grandes cuestiones que uno debe de responder en la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? Y qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Si eres capaz de responder esas tres cuestiones, pues te irá mejor o peor, pero seguro que no te traicionas a ti mismo, que no tomas decisiones contrarias a tus valores y que andarás más o menos camino, pero en la dirección correcta, ¿no? Entonces, los valores, bueno, para mí, la honestidad, la verdad, yo creo que son muy importantes. Sí que creo que existe la verdad como tal, como concepto absoluto. Creo que el relativismo, digamos, moral, ha hecho mucho daño al tema de los valores, Ujú. donde influye más el sentimiento que el hecho. Creo que eso es un error de la modernidad actual. Yo creo que los valores son importantes y creo que la honestidad, creo que la verdad, creo que el compromiso eh, son importantes. Creo que el valor del esfuerzo es muy importante. Eh, Soy bastante tradicional en este sentido, ¿no? Pero es que al final los valores son tan antiguos como el mundo. Entonces, yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal en el fondo, ¿no? Con independencia de lo que piense, crea o viva cada uno, en el fondo todos sabemos lo que está bien y lo que está Sí. mal. Sí. Oye, y en tu experiencia a lo largo de tu carrera, seguro que has podido identificar pues, esos cambios de tendencia, ¿no? Al final hablamos, como estamos en recursos humanos, hablamos con muchas personas, pasan muchos currículum por nuestra mesa, vemos a mucha gente, hablamos con todos ellos a la hora de seleccionar talento, ¿no? Para la compañía, ¿no? ¿Has notado un gran cambio respecto a estos valores que pueden aportar, ¿no? Todo esto que comentas en relación con las nuevas generaciones o no, o estamos alineados. ¿Qué es lo que ves? A ver, yo creo que, como decía antes, los valores creo que son los mismos, lo que pasa es que la interpretación que se da es distinta. Ujú. Ahora hay un enfoque más directo con los valores que tienen que ver con el otro y antes probablemente había un enfoque más relacionado con los valores que tienen que ver con uno mismo. Sí. ¿Vale? Ahora se destaca mucho más temas como la empatía, como un valor, que yo sí que creo que es un valor per se, pero es verdad que muchas veces quien te dice que eso es un valor lo está interpretando más como una cualidad que como un valor, ¿no? Ujú. Porque entender al otro es relativamente sencillo si quieres hacerlo, es una cuestión de buena voluntad. O sea, que no creo que sea una cuestión de dificultad técnica, por decirlo de alguna Ya. manera. Sí. Y hay un aspecto, yo diría, en los últimos 15 años, más centrado en lo que tiene que ver con el otro que en lo que tiene que ver con uno. Pero probablemente también porque es un ejercicio de marketing propio de cualquier candidato. Y no digo que esté mal, digo que es una tendencia, ¿no? Pues igual que puede ser una tendencia poner o no poner la foto en un currículum, hay ciertas tendencias que son pues Sí. hablar de determinados valores o hablar de determinados otros. Ujú, ujú, ujú. ¿Cuál es el que más te llama la atención, no? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo también hablo con mucha gente joven, obviamente, y de clase en la universidad, de soft skills y de hard skills. Hablamos sobre este tema también, ¿no? Y yo siempre me encuentro, a ver si lo compartes o no, o puedes aportar algo Ujú. distinto, cuando hablan pues eso que has comentado, ¿no? De la empatía, por ejemplo. Todo el mundo habla de la empatía, todo el mundo habla, que yo creo que eso es algo común, ¿no? A lo mejor de la capacidad de trabajar bajo presión. Y realmente todavía no conocen, la gente tan joven no conoce lo que es trabajar bajo presión real, ¿no? O lo que es Bueno, sí, realmente intentar efectivamente, porque todo llega. ser empático a lo mejor en un entorno de conflicto, ¿vale? De donde haya que manejar, ¿no? Pues otras herramientas, otros timings, estilo y otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces, ¿encuentras que es algo similar o no? A Cuéntame. ver, sí, y además es lógico. Es decir, a ver, yo creo que todos vamos perdiendo cierto grado de inocencia en la medida en Ujú. que tenemos experiencias vitales.
Sí, Y lógicamente nos pintamos o nos dibujamos la realidad con cierta inocencia, siempre y cuando no hayamos pasado por determinadas situaciones. Y es normal, y además creo que es muy sano, ¿no? Porque si no tendríamos un pesimismo colectivo bastante enfermizo. Entonces, yo creo que eso es lógico, es una cuestión de que esas situaciones ocurran o no en tu vida, ¿no? Que es cuando, pues es lo de toda la vida, el aprendizaje por la experiencia, ¿no? sí, Y eso, claro, cuanto más joven eres, es menos probable que te haya ocurrido y bueno, y al contrario, sí. efectivamente. Oye, hablando un poco también sobre ti, ¿no? Y las decisiones que has tomado a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Cuáles han sido o consideras que han sido las decisiones claves que han marcado un impasse a lo largo de tu carrera? Pues a ver, sin ánimo de no responder a la pregunta, pero eh, yo creo que claves son Dentro todas de lo, porque al dentro de fin, lo posible, dentro de lo sí, posible. no, pero yo creo que al final, bien pensado, creo que claves son todas porque al final todas te llevan a estar donde estás, ¿no? Pero evidentemente las decisiones no pueden ser perfectas porque siempre te falta algo de información y porque, es decir, el sábado todos hubiésemos acertado el euromillón del viernes, ¿no? Porque ya sabemos los números. Evidentemente he tomado afortunadamente decisiones muy adecuadas, pero también he tomado decisiones muy poco adecuadas. Y de lo que te equivocas o de las malas decisiones se aprende mucho y te lleva a donde estás y te da pues ese callo, esa capacidad de negociar la miseria, por decirlo de alguna manera, y cuando aciertas, pues es gestionar la abundancia, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que lo importante es aprender de los errores, ¿m? Ujú. O de aquellas decisiones no tan buenas. Entonces, pues hombre, no sabes, porque las cosas que a uno le pasan en la vida, esto es como coger o perder el metro, ¿no? Como esa película de 2 vidas en un instante. Pues cojo, pierdo el metro, mi vida es completamente distinta, ¿no? Pues no sabes. Totalmente. Oye, hablando de este tema, ¿no? De tomar referencias, ¿no? Y de valorar, ¿no? El tipo de decisión que tomas y asumir las consecuencias y gestionar oye, los sentimientos que te puede provocar el tomar una buena o mala decisión, tenemos necesariamente que hablar de aprendizaje continuo, ¿no? Ujú. Y del enfoque, ¿no? Que le da sobre todo, ¿no? La diferencia de plantear un buen enfoque respecto a una dificultad, ¿vale? Al no hacerlo, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar oye, a esta gente que está empezando, a toda esta gente que se incorpora al mundo laboral? Si quieres circunscribirlo al sector jurídico también, ¿eh? Para que puedan gestionar esas decisiones que tienen que tomar ahora al inicio de su carrera, ¿no? ¿Qué decisiones Mm. qué le aconsejarías? Bueno, a ver, yo creo que es común a todos los sectores, ¿no? Mm, Yo creo que hay un elemento muy importante que es gestionar la frustración. eso es. Gestionar la frustración. Yo creo que al final el mundo no es como queremos, el mundo es como es. Y nosotros podemos impactar en cuanto a nosotros mismos. O cómo nos tomamos o cómo digerimos lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Como si decidimos hundirnos o si decidimos pelear, si decidimos aceptar o decidimos negar la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a gestionar la frustración. Esto es algo que idealmente deberíamos aprender todos desde muy pequeños, pero bueno, vivimos en un mundo que cada vez de más sobreprotección, ¿no? En determinados temas y a veces, contrariamente, una sobreexposición en otros, ¿no? Ujú, ujú. Pero yo creo que la gestión de la frustración es importante y es tener esa capacidad que muchas que se le ponen nombres muy bonitos, ¿no? En el mundo de la empresa, en el mundo de recursos humanos, esa resiliencia, ¿no? Pues Sí. esa capacidad de gestionar aquello que no nos gusta la vida, ¿no? Y de seguir adelante y de seguir avanzando bueno, pues que hay cosas que no van a ser como nosotros queremos. Y eso hay que aprender a hacerlo. ¿Qué consecuencias crees que puede tener una persona, ¿no? Que no se enfrente a eso y que vaya saltando de un sitio a otro por no querer asumir, ¿no? Esos esfuerzos. Pues salvo que la vida le sonría especialmente, siempre con la sensación de un proyecto inacabado. Ujú. Siempre con la sensación de no haber sido capaz de vencer los obstáculos y probablemente con una capacidad para afrontar las dificultades de la vida muy limitada, porque la vida tiene dificultades profesionales, pero personales también, y También. muchas, y muchas. Eh, y el mundo no se para porque tú no estés dispuesto a seguir andando, ¿no? Entonces, Mm. es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo, porque si no la capacidad de gestionar tu propia vida se limita de tal forma que es que son los demás los que van a tener que tomar las decisiones por ti. Y eso en un adulto es preocupante. En tu caso concreto, por ejemplo, ¿no? ¿Podrías comentarnos quizá algún hito especialmente complicado que has conseguido superar y que has transformado en éxito? Pues mira,
Te diría casi como una situación personal, ¿vale? Y yo es que Sí, me gusta hablar mucho de mi vida personal, pero pues hace ya algo más de 5 años, bueno, más casi 6, pues a mi mujer le detectaron un cáncer en estado avanzado. Afortunadamente a día de hoy está perfecta, ya han pasado esos 5 años desde la operación y podemos, digamos, cerrar al menos mentalmente el capítulo, definitivamente, pero esto ocurrió recién cambiado de trabajo, en una época en la que se te juntan muchas cosas, ¿no? Donde el trabajo sí, requiere una implicación adicional porque, sí. por el cambio, en lo personal, pues con un niño entonces de 6 años. Y gestionar pues un poco todo, ¿no? Y te das cuenta que al final, un poco como decía antes, un ejercicio de buena voluntad, se puede. Se puede sacar el trabajo adelante sin dejar de atender a tu hijo, sin dejar de preocuparte por tu mujer, sin que las cosas sigan funcionando, eh, y tratar de separar pues distintas cosas, ¿no? Pues en la oficina estás en la oficina, aunque tengas una parte de tu cabeza en casa, y seguir avanzando, porque es que el mundo no se para, el mundo no se para, ¿no? Y bueno, y lo mío no tiene ningún mérito, ¿no? El mérito siempre es pues, del enfermo que supera su enfermedad, ¿no? Pero en este caso, mi mujer que tiene todo el mérito del mundo. Pero no me detuve. Me podía haber detenido a afligirme y a buscar que los demás me consolasen, y lo que tenía que hacer es seguir avanzando con mi vida, ¿no? Empujar y tirar del carro, ¿verdad? Eso es, eso es. Ahí o sea, la gestión del estado de ánimo entiendo que es dificilísima, ¿no? Sobre todo la gente que ha vivido o compartido una situación similar. Eh, Al final tienes que hacer de tripas corazón, ¿no? ¿Qué, qué, qué no quiero decir trucos, ¿no? Pero es la palabra que me sale ahora mismo, ¿no? ¿Qué técnicas o qué herramientas utilizabas para que tu ánimo o tu mal ánimo no afectase al estado de ánimo de tu mujer en este caso, ¿no? A ver, en mi caso personal, yo soy una persona de fe. Y claro, cuando tienes fe y determinada creencia, ayuda mucho, porque ayuda a darle un sentido a muchas cosas, ¿no? Que de otra forma, yo creo que el esfuerzo tiene que ser aún mayor, ¿no? Porque le tienes que dar un sentido humano sin el sentido de trascendencia, ¿no? Ujú, En mi caso eso me ayudó mucho, pero yo lo que creo que podría ser ese caso, podría ser otro. Creo que hay que centrarse en lo que uno puede hacer. Pero como todo en la vida, ¿en qué puedo influir yo y en qué no puedo influir? ¿Vale? ¿Yo ujú. puedo hacer un buen trabajo? Sí. ¿Puedo estar lo más pendiente de mi hijo posible? Sí. ¿Puedo ayudar a mi mujer en todo lo que pueda? Sí. ¿Puedo curar la enfermedad? No. Ya. Entonces tú haces lo que puedes hacer en la mejor medida de lo posible. Y lo demás, pues está esa parte que hablamos de gestión de la frustración, que hay otra parte que es la aceptación de la realidad, ¿no? Aquí no puedo influir, lo acepto y hago lo que puedo en las áreas en las que sí que puedo influir, no como quien tiene un mal jefe o como quien tiene un trabajo que no le gusta. Hay partes que tengo que aceptar y hay partes que debo gestionar, ¿no? ¿Puedo cambiar a mi jefe? Probablemente no. ¿Puedo hacer bien mi trabajo? Seguramente sí. Ujú, ujú, entendido. Oye, pues me alegro mucho de esas buenas noticias y de que todo se le bien en ese momento y de que esté superado, ¿no? Que siempre es reconfortante. Cambiando un poco de tercio, Ujú. Santiago, otra de las cuestiones que creo que preocupan, ¿no? Mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Y a las notas nuevas, ¿no? Porque al final yo me sigo viendo como si tuviese, entiéndeme, me veo como si tuviese 20 años todavía y los años pasan y ya tengo 40 prácticamente. Pero bueno, siempre uno se siente joven y con la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Ese es Y una de las cuestiones, el autoengaño, está el bien. autoengaño que da mucha felicidad, efectivamente. Ujú. Después te miras al espejo y ya las canas empiezan Sí, sí, ese es otro y las tema. entradas empiezan a hacer su efecto, ¿no? Pues a lo que iba, ¿no? Un poco al punto, ¿no? De la pregunta, ¿no? Y es tema de equilibrio laboral, ¿de acuerdo? O sea, como tienes familia, tienes responsabilidades, tienes otros ámbitos, a las nuevas generaciones le importa mucho el balance, y la realidad es que, como tú decías, ¿no? El mundo avanza, por mucho que tú quieras conciliar y por mucho que tú quieras, oye, equilibrar, y muchas veces no es posible porque sobre todo, ¿no? Quizá en entornos como el nuestro de mucha exigencia, pues quien manda un poco es el cliente, aunque tiene que hacer un trabajo de educación,
pero muchas veces pues no se puede, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esto? ¿Cómo lo transmites en la filosofía, ¿no? de tu firma a los empleados de Pinsent? ¿Y cómo crees que tiene que abordar este tema, ¿no? Pues las nuevas generaciones? Uf, esta pregunta, Estela, ¿eh? Esta Sí, pregunta sí, no no, es no vas a fácil. poner Esta preguntas pregunta, fáciles, facilonas. Esto no, no, no es el lugar. no Vale. es el lugar. A ver, yo creo que hay una cuestión inicial que poca gente se plantea y es la eficiencia en el trabajo. Ujú, La eficiencia en el trabajo y es buscar formas eficientes de trabajar. Y es evitar ladrones de tiempo, que la gente sea consciente y aprenda gestión del tiempo, ¿no? Que es algo tremendamente básico, pero tremendamente útil. Que aprendan a priorizar, que se puede reeducar hacia arriba y hacia ujú, afuera de la organización y que gestionar las expectativas de los demás, de todas aquellas personas con las o para las que trabajamos, es importante, ¿no? Aprender a decir que no es importante y eso no te hace menos profesional, porque si dices que todo, a todo que sí, pero luego no llegas, los resultados no son buenos y encima te estás enterrando en más trabajo del que eres capaz de asumir, ¿no? Entonces yo creo que trabajar la eficiencia es un punto muy importante y evitar largas jornadas de trabajo de manera innecesaria. ujú. Eh, Ahí hace falta un cambio cultural en España en particular, con respecto probablemente a gran parte de Europa, en el sentido de cumplir los horarios siendo capaces de sacar mucho trabajo adelante. Yo creo que debería ser posible dentro de un orden. No creo que los alemanes lo hagan peor que nosotros a propósito. Me cuesta creerlo. Eh, entonces yo creo que trabajar la eficacia, la eficiencia, perdón, es súper importante, con lo cual ahí hay una necesidad de cambio cultural social en general y en cada empresa en particular. Eh, y luego yo creo, es que creo que hay que estar a lo importante, ¿no? Hay que evitar todas esas reuniones innecesarias, hay que buscar formas ágiles de comunicación dentro de la organización, hay que tener muy claro quiénes son los decision makers en las organizaciones para no marear la perdiz, involucrar a más gente la necesaria. Eh, entonces, yo creo que hay mucha parte social en el trabajo que culturalmente en España tenemos y que es poco productiva, aunque engañosamente satisfactoria, y que creo que tenemos que trabajar esa parte cultural mucho. Creo que sí que es posible tener trabajos tremendamente exigentes y tener vida personal, pero no es posible sin trabajar la eficiencia. Ujú. ¿Utilizas alguna herramienta específica o alguna técnica específica para la gente que se incorpora con vosotros? ¿O es educación que reciben del Yo siguiente creo que es nivel? educación, yo creo que es educación hacia arriba y hacia abajo, ¿eh? Porque educar Ujú, a los mayores también es importante, ¿no? Aunque muchos son precisamente los primeros abanderados de este tema, ¿no? O sea, que ya no es una cuestión de edad, sino es una cuestión casi de tema o de cultural o de visión personal, ¿no? sí. Eh, yo creo que la mejor herramienta es el sentido común. La mejor Ujú, herramienta es el sentido común. Yo creo que si nos paramos a pensar 2 segundos a quién incluimos o no incluimos en un correo electrónico, así en ujú, el correo electrónico sí. proponemos una solución al problema planteado o simplemente planteamos el problema y dejamos que ruede 2 semanas por ahí, eh, es que no es lo mismo. O sea, yo creo que se puede ahorrar mucho tiempo. Y dicho esto, hay gente que para bien o para mal tiene mucho trabajo y hace lo mejor que puede, ¿no? Porque a veces efectivamente la presión del cliente, del mercado, del tipo de trabajo, y no es fácil. No es fácil. Ujú, Está hablando de un escenario ideal donde haya cosas que no se te escapen a tu control, que luego eso es, como siempre, ¿no? Como decíamos antes, la realidad es está otra. claro. Pero bueno, trabajar la eficiencia yo creo que es súper importante. Muy bien. Oye, si damos un saltito hacia atrás y miramos un poco al pasado, con tu conocimiento que tienes actualmente, ¿qué consejo le darías al niño de ayer? Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Que los excesos de prudencia no valen para nada. Que el que tiene miedo se pierde muchas cosas en la vida que, que al final con casi nada pasa nada. Entonces, Sufrimos más por lo que pasará sin que haya ocurrido, ¿verdad? Eso lo decía sí, Marian exacto, Rojas exacto. Tape. Nuestra imaginación es Sí. poderosa y nos auto boicoteamos con mucha facilidad, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que hay que tener poco miedo, porque en general, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo creo que esa pregunta es la que hay que hacerse de vez en cuando, ¿no? Lo peor que puede pasar, que pierda un trabajo,
que gane 200 euros menos al mes porque tome una decisión u otra, que tarde 15 minutos más o menos en ir a trabajar porque decido cambiarme de casa. O sea, al final las consecuencias muchas veces son muy pequeñas y nos cuesta mucho tomar decisiones. Yo creo que hay que perder el miedo a casi todo, a casi todo. Fíjate qué buen consejo, ¿eh? Hablando de relaciones profesionales, y por ir un poco cerrando también, ¿no? la sesión, ¿no? Creo que es otro punto de valor, ¿no? Decir, oye, porque a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿qué hay que hacer para tener éxito? Yo siempre lo digo, mira, pues el 50% es la gente con la que te relacionas y las relaciones que haces con esa gente. Y después lo técnico y después ya pues la actitud y lo demás, ¿no? ¿Qué importancia le has dado tú a esas conexiones, a trabajar esas relaciones dentro de la empresa, dentro de fuera de la empresa, que te han podido llevar a un desarrollo interno o a un desarrollo externo? Pues creo que no soy un gran ejemplo para eso. Y Gracias por la sinceridad. A ver. lo reconozco, hombre, con el tiempo cada vez uno lo va haciendo mejor porque es consciente de la necesidad real de eso, ¿no? Y además con la experiencia uno, como decía antes, va conociendo claramente quiénes son las personas capaces de tomar decisiones en las organizaciones, Sí. quiénes van a ser las personas con las que vas a tener que lidiar más en el día a día, con las que vas a poder sacar más trabajo adelante, los facilitadores, ¿no? Entre las organizaciones y eso es muy importante, ¿no? Pero no soy una persona especialmente hábil en el networking, en estas relaciones. Reconozco que en el pasado me han dado bastante pereza mental, pero por ser una persona sociable pero tranquila, no necesito tener demasiado ruido a mi alrededor, ¿no? Y a veces hay que hacer un esfuerzo importante de asumir más ruido de la cuenta en estas relaciones y conexiones profesionales, ¿no? Pero creo que eso te puede garantizar o te puede ayudar o te puede dar un impulso en el éxito a corto plazo. Pero a largo plazo pues, es tu honestidad, es tu trabajo, es tu compromiso y es Ujú. ese pozo que vas dejando en las personas con las que te cruzas en el mundo profesional, ¿no? Oye, pues Borja es alguien en el que se puede confiar, Borja tiene compromiso, Borja siempre te resuelve un problema. Yo creo que es estas cuestiones, ¿no? Al final Sí. son las que dejan pozo. Ujú, ujú. Muy buen consejo también. Oye, mirando un poco también hacia el futuro, hemos mirado al pasado, ahora vamos hacia adelante con otra pregunta de estas sencillitas que te hago, Venga, ¿no? va. Y es, en base a tu experiencia, ¿no? Con todos los cambios, y hablo del sector legal en concreto, ¿vale? Porque entiendo que es donde más te mueves en estos últimos años, ¿no? Sí, Y sí. donde has podido vivir una evolución amplia y un desarrollo y todos los cambios, ¿no? que están produciendo. ¿Cuál es tu previsión o cuál es tu visión hacia dónde va el sector legal o dónde va a cambiar el sector legal en 10, 15 años? Si lo ¿Cómo se va a supiese, ejercer si, la si, abogacía y la gestión de los recursos dentro de los despachos? si lo supiese, Borja, si lo supiese, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo tengo ciertas intuiciones y probablemente de Sí. lo que diga ahora, si lo escucho dentro de 10 años, me vaya a arrepentir mucho. ¿Eh? Bueno, a ver, hay muchas palabras que están encima de la mesa, ¿no? Porque somos muy de tendencias y muy de palabras, ¿no? Y hablamos mucho de inteligencia artificial. Sí, ¿Vale? Se empieza a hablar mucho de los despachos van a necesitar contratar menos profesionales porque van a poder, ujú, hablamos antes de la eficiencia, ¿m? De automatizar algunos procesos o de ganar mucha eficiencia en el desarrollo de parte del trabajo. Fenomenal. Pero ¿y cómo formamos a profesionales preparados? ¿De dónde sacamos la cantera del mañana para los despachos? Si acogemos menos jóvenes en formación y en desarrollo en los despachos, va a haber menos talento preparado, va a haber una lucha todavía más encarnizada por el talento, o vamos a ser previsores y vamos a seguir apostando por el talento joven a sabiendas de que si por mucha tecnología que añadamos al negocio vamos a necesitar profesionales, primero, que sepan de derecho, segundo, que sepan manejar esa tecnología, tercero, que tengan sentido común y uso en la cabeza y la razón para utilizar bien esa tecnología, porque sí. la maquinita es tonta. Si le haces una pregunta estúpida, te va a responder te va a dar una respuesta estúpida. Es decir, porque al final la inteligencia artificial, al menos a día de hoy, y seguro que habrá mucha gente que me corrija, para mí no son más que bases de datos 2.0. ¿Vale? Si no tiene información con la que trabajar, no tiene respuestas que dar. Y la información alguien la tiene que meter en la maquinita. Ujú, ¿Vale? Y cuanto ujú, mayor volumen de información tenga la maquinita, peor calidad de información va a tener y mayor necesidad de una persona filtrando esa información va a haber. ujú. Véase Internet.
¿no? A mayor información, mayor desinformación. Tienes Sí. que tener criterio para filtrar esa información, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber como un impasse reducimos profesionales, luego un impasse de ahora hay que aumentar porque no los teníamos preparados, nuevos perfiles en los despachos, tipo project manager, tipo ingenieros en los despachos, capaces de desarrollar y autorizar estas plataformas. eh, y veremos clientes apretando en precio porque te van a decir ya usar la maquinita y tú justificando que la maquinita no es gratis y que además los profesionales que la manejan son profesionales muy cualificados y que saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, va a ser un tira y afloja entre clientes, jóvenes que vayamos a formar, tecnología que se vayan incorporando Ujú. y no creo que cambie demasiado. No creo que cambie demasiado. El móvil nos iba a cambiar la vida. Es verdad que ha introducido muchos cambios en nuestra vida, pero nuestra vida en esencia sigue siendo exactamente la misma. Sí, sin duda. Oye, eh, como continuación de esto que has expuesto, ¿no? Hablando de habilidades, ¿no? De estas nuevas generaciones, ¿vale? Por supuesto, las tecnológicas, ¿no? ¿Alguna nueva habilidad que creas que deben tener o desarrollar, ¿no? En los inicios de carrera profesional, estos jóvenes talentos que se incorporan con respecto a lo que hemos venido desarrollando a lo mejor nuestras generaciones hasta ahora, o también se mantiene todo más o menos similar? Es que el hombre es muy viejo en la Tierra. Entonces, yo creo que las cosas, o sea, en esencia las personas no hemos cambiado y las habilidades deben ser las mismas. Es que somos personas trabajando como personas para personas. Ujú. Y lo que hay en medio de todas esas personas en distintos lugares, pues son distintas máquinas, distintas tecnologías, distintas formas de trabajar, pero seguimos siendo personas trabajando con personas para personas, ¿no? Entonces yo creo que toda la parte de valores personales, hablamos del compromiso, del esfuerzo, de la honestidad, siguen siendo fundamentales. Y esas habilidades, pues serán habilidades técnicas más o menos distintas según las situaciones en las que nos encontremos, porque pues hace 200 años las habilidades manuales eran mucho más preciadas que ahora, donde hay muchos procesos que se han automatizado, pero han Sí. pasado 200 años, ¿no? Y se destruyen unos empleos, pero se generan otros nuevos, ¿no? El mercado laboral difícilmente destruye empleos, porque yo soy bastante positivo en eso. Yo lo que creo es que transforma los empleos. Ujú, ujú. Entonces, al final, las personas, habilidades las mismas. Las mismas. Muy bien. Eh, Última pregunta de cierre para terminar este ratito, Santiago. ¿Me podrías ofrecernos quizá algunas sabias palabras como consejo Mm. a los profesionales que se van a unir ahora al mercado laboral o que acaban de comenzar? Pues tiene mucho que ver con la pregunta que me hacías antes sobre mi Efectivamente. aprendizaje, ¿no? Si le diese un consejo a mi yo del pasado, ¿no? Porque ese mi yo del Sí, pasado sí. estaría apareciendo en el mundo profesional ahora. Que no tengan miedo, Nos que no quedamos tengan entonces miedo, con eso, ¿no? Ujú. que no tengan miedo. Y volvería un poco también al anterior de que se pregunten, ¿no? ¿Quiénes son? Y que se pregunten bien esa cuestión y que sean capaces de respondérsela, que tengan claros cuáles son sus valores y que vayan definiendo sus objetivos y que no tomen decisiones contrarias a quiénes son y a cuáles son sus valores, ¿no? Porque van a ser mucho más felices, van a sufrir mucho menos y las probabilidades de éxito son mayores. Pero en general, que no tengan miedo. Muy bien, pues oye, fantástico, fantástico consejo, Santiago. Por mi parte, agradecerte este ratito que me has dedicado. Creo que has puesto encima de la mesa puntos muy esenciales, ¿no? Para las personas y para el desarrollo de personas dentro de las organizaciones. Y nada, agradecerte muchísimo la compañía. Bueno, pues ha sido un placer, Borja. Las gracias te las doy yo a ti. Muchas Venga, pues, gracias. un gusto. Vale, hasta luego, Santiago. Hasta luego.